Les bendiga. Amén. Amén. Qué bueno poder estar nuevamente reunidos, ¿no es cierto? Para, como decía nuestro hermano, alabar al Señor todos juntos, unánimes en una sola voz. Y bien dicho por nuestro hermano, pasar al tiempo de la palabra de Dios también es un símbolo de gratitud y adoración al Señor, el poder estar preparados para poder escuchar su palabra. Así que vamos ahí a Hechos capítulo 16, me voy a cambiar los lentes. Ahora tengo dos lentes, uno para ver de cerca y uno para ver de lejos. Lo bueno de estos lentes es que veo bien el texto, pero a ustedes los veo borrosos. Eso es bueno, pero no me dar cuenta cuando estén durmiendo. Voy a ver los objetos que no se queden dormidos y van a pasar desapercibidos esta vez. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 16. Terminamos la semana pasada Hechos 15, ¿lo recuerdan? Hermosos pasajes ahí del concilio en Jerusalén, donde se había llegado a una conclusión, que el evangelio era solo por gracia por medio de la fe, y que no debíamos añadirle nada más al simple evangelio. No es traer a Cristo a nuestra vida y añadir a otros dioses más. No es Cristo y algo más, es solo Cristo lo que nos da la salvación. Ahora en Hechos capítulo 16... recuerdan que cuando terminó el concilio, ellos llegaron con esta carta ahí a la iglesia de Antioquía, ¿no es cierto?, llevada por mano de dos testigos fieles, Judas y ¿quién más? ¿Lo recuerdan? Sí. Y Silas. Y llegan ahí a la iglesia, comparten con la iglesia, afirman a la iglesia de Antioquía y a las iglesias también que estaban en la región, y comparten esta conclusión del concilio de Jerusalén. Luego dice el texto que pasó algún tiempo, y luego Pablo anima a Bernabé a salir a visitar a las iglesias que ellos habían fundado. Por más de 14 años ese ministerio duró. Que volvieran a ver cómo estaban las iglesias, saber y afirmarlas en su fe. Entonces, con eso en mente, tenemos que entender lo que Hechos 16 va a continuar relatando. Es la continuación del relato. Ahora, una manera de introducción, sabemos, ¿no es cierto?, que la Escritura dice que el apóstol Pablo era una persona que siempre quería escuchar la voz de Dios, ¿no es cierto? Vemos que en muchas decisiones que Pablo tomaba, él siempre estaba basado en la revelación bíblica para estas decisiones y en lo que el Espíritu Santo lo guiaba a hacer. De manera consistente vemos en la Escritura que el apóstol Pablo no tomaba decisiones basadas en lo que él consideraba que era correcto o en lo que él encontraba que era apropiado o desde el punto de vista de su propio sentido común. No. Constantemente vemos en la Escritura que él tomaba las decisiones basado a lo que el Espíritu Santo lo guiaba a hacer. Él era un hombre que buscaba hacer lo que el Espíritu Santo lo guiaba a hacer constantemente. Y eso debemos tenerlo presente en el estudio del día de hoy. Entonces, si realmente cada uno de nosotros el día de hoy quiere aprovechar, realmente quiere apropiarse del estudio de hoy, como dice Santiago, no tan solamente debemos ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Por lo tanto, debemos tomar una decisión, queridos hermanos, al iniciar este capítulo. Debemos tomar un compromiso, y ese compromiso debemos de hacerlo ahora, antes de iniciar. Y debemos decirle al Señor de esta manera: Señor, yo quiero hacer lo que tú consideras correcto para mi vida. ¿Escuchó? Ese debe ser el compromiso siempre con Dios. Y cuando nos enfrentamos a el estudio de la palabra de Dios, debemos decirle: Señor, yo quiero hacer lo que tú consideras correcto. Por lo tanto, si tú me guías, si tú me enseñas cuál es tu voluntad en cada situación de mi vida, yo obedeceré. ¿Está dispuesto a hacer ese compromiso? ¿No es cualquier compromiso? ¿Escuchó lo que dije? Señor, yo quiero hacer lo que tú consideras correcto para mi vida. Por lo tanto, si tú me enseñas, si tú me guías para saber cuál es tu voluntad en cada aspecto de mi vida,
yo obedeceré. Escuche, sin importar las consecuencias. Ese debe ser el compromiso de un verdadero creyente. Ese es el testimonio que el apóstol Pablo nos deja y que vamos a ver hoy día. Sin importar los cambios que deba hacer en mi vida, sin importar lo que mi sentido común me lleve a hacer. No, Señor, si tú me guías a hacer tu voluntad, hoy me comprometo a obedecer a lo que tú me quieres guiar a hacer. ¿Están conmigo? Esa es la actitud correcta que debemos tener cuando escuchamos y leemos la palabra de Dios. Eso demuestra adoración. Queremos ser personas abiertas a la guía y a la instrucción del Espíritu Santo mediante la revelación de la palabra de Dios. Porque si hacemos este compromiso, Dios nos va a guiar en nuestras decisiones, en nuestra vida. Pero de lo contrario, si no hacemos este compromiso, no vamos a experimentar la dirección de Dios en nuestra vida. Por eso muchas veces uno ve personas que están tan desviadas en su vida cristiana, sin dirección, sin propósito. ¿Por qué? Porque no han tomado un compromiso serio con la palabra de Dios y con la guía del Espíritu Santo. Ese es el llamado en esta mañana. Así que vamos a leer Hechos capítulo 16 del verso 1 al 15. Hechos capítulo 16, verso del 1 al 15. ¿Tienen sus Biblias? Síganme con sus Biblias. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, o sea, en el concilio de Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, o sea, de manera consistente. Verso 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue, escuche, prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misidia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos ha llamado para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo, o sea, sin escala, a Samotricia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por tu palabra que acabamos de leer. Hablamos de un compromiso al inicio y queremos pedirte, Señor, queremos decirte como iglesia
que queremos hacer lo correcto en nuestra vida. Y sabemos que hacer lo correcto es hacer tu voluntad. Pero para poder hacer tu voluntad necesitamos conocer tu palabra y necesitamos la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tú esta mañana nos guías y nos enseñas cuál es tu voluntad en cada área y aspecto de nuestra vida que estemos pasando, hemos decidido esta mañana obedecerte, Señor, sin importar las consecuencias, sin importar los cambios que tengamos que hacer en nuestra vida, sin importar nuestro sentido común, sin importar lo que nosotros queramos hacer. Señor, queremos pagar el precio, queremos escuchar tu voz y queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, esta mañana y asístenos, enséñanos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a arrancar con el verso 1. Dice el verso 1. Dice, después llegó a Derbe y a Listra. ¿De quién habla acá? De Pablo, ¿no es cierto? El contexto sabemos que es el apóstol Pablo. Y luego dice, y he aquí. Y hermano, le voy a pedir que subraye esa palabra en su Biblia o en su celular. Subraye esa palabra. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo. ¿Por qué le digo que subraye esa palabra he aquí? Porque vamos a ver un principio hermenéutico, o sea, cómo poder estudiar la Escritura. Y aquí hay una clave cada vez que usted se encuentra esta palabra he aquí. Cuando vemos esta frase, he aquí, en este versículo y en cualquier otro versículo de la Escritura, sobre todo del Nuevo Testamento, sabemos que algo de gran importancia está por ocurrir. ¿Sí? ¿Me siguen? Algo de gran importancia está por ocurrir. Algo va a ocurrir en el texto cuando vemos esta frase, he aquí. Entonces, esta expresión, he aquí, en el Nuevo Testamento, hermano, aparece aproximadamente 200 veces en el Nuevo Testamento. Y es la palabra, ¿no es cierto?, idú o idou en griego. Y esa palabra, he aquí, no está, hermano, para rellenar en el texto. Recuerden que siempre decimos desde acá del púlpito de que todo lo que está escrito en la Escritura es intencional, quiere transmitir algo al lector. Entonces, esta expresión aquí no está para rellenar, sino más bien para resaltar algo importante, algo relevante que va a venir más hacia adelante. Entonces, esta frase cumple una función clave, que es llamar la atención del lector a algo relevante que está por ocurrir. Introduce una revelación o un evento significativo. Te voy a poner un ejemplo. Mateo capítulo 1, verso 23. Yo se lo voy a leer. Dice, fíjese cómo dice. Mateo capítulo 1, verso 23 inicia. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Ven? He aquí, algo importante voy a anunciar. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. O he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, verso 29. O he aquí yo hago nueva todas las cosas. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 2, verso 15. Entonces, ese he aquí está introduciendo algo importante que vendrá. Entonces, cuando usted esté leyendo la Escritura y vea este aquí, no pase de largo. Porque eso le está diciendo a usted, para, detente, aquí hay algo importante. Entonces esta frase aquí es un alto en el texto que nos está diciendo, mira, fíjate, presta atención. Y eso es lo que estamos viendo en el versículo 1. He aquí está introduciendo algo clave. ¿Y cuál es lo clave que está introduciendo? La aparición de Timoteo. Aquí es la primera vez que vemos en el libro de Hechos la aparición de Timoteo, quien será un personaje fundamental en el ministerio de Pablo. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Es como si el texto dijera, escuchen, Pablo llega a Derbe y a Listra y atención, he aquí, presten atención, hay allí un discípulo muy especial, Timoteo. ¿Ven? ¿Ven lo que quiere decir? Se está anunciando algo importante. La entrada, la llegada de Timoteo.
Entonces, esta frase, hermanos, está marcando un punto de inflexión en el texto. Aquí comienza relación entre Pablo y su amado, como él lo llamaba, su amado discípulo, su amado hijo Timoteo. Timoteo se convertirá, como sabemos, en un compañero de viaje de Pablo. De hecho, aquí empieza el viaje. Él se convertirá en un discípulo cercano de Pablo, en un colaborador fiel al ministerio, un colaborador fiel a Dios. Y como sabemos, por primera y segunda de Timoteo, él se convertirá en un futuro pastor de la iglesia. ¿Ven? Entonces, aquí es porque está anunciando a un personaje importante. Entonces, cuando la Biblia dice aquí, es como si yo dijera, detente un momento, esto es importante. Y aquí lo importante es que Dios está levantando a este joven Timoteo para el ministerio. Leamos nuevamente. He aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Entonces el verso nos entrega dos elementos de la vida de Timoteo. Primero, es que era hijo de una mujer judía creyente, dice. Es decir, que la madre de Timoteo era una mujer judía, pero que aceptó el evangelio. Una persona que cree en el Mesías. Ella era una mujer, digámoslo de otra manera, que ha nacido de nuevo, era una creyente verdadera. Eso es lo que se está destacando en el texto, que era judía, pero que era creyente en el Señor Jesucristo. Lo segundo que vemos acá es que era hijo de padre griego. Y acá simplemente se nos dice que el padre era griego. Nada se nos dice de la fe del papá de Timoteo. Si era creyente o no, no lo sabemos. Simplemente el texto dice que era griego. Solo eso se nos indica en el texto. O sea, se nos está diciendo que él no era judío. Eso es lo que se está destacando de él. Ella era judía creyente y el padre no era judío. Y este asunto, desde la perspectiva del judaísmo tradicional, hermanos, era un problema. Porque tenemos acá a una mujer judía, ¿no es cierto?, casada con un hombre griego, o sea, con un hombre no judío. Y la base del contexto acá es la siguiente, escúcheme bien. Una mujer judía debía casarse con un hombre judío. Ambos debían estar, escuche, sobre el mismo fundamento. Por eso ellos debían casarse judíos con judíos. Un judío, hermano, un judío debería ser o es una persona que actúa en su vida en base a una relación de pacto que él tiene con Dios. Es alguien que conoce la palabra de Dios y que está bajo la autoridad de la ley, de la palabra de Dios. Ahora, esa era la madre de Timoteo, pero el padre, siendo griego, nada de esto aplicaba. ¿Entienden? Están bajo dos alineamientos distintos, bajo dos fundamentos distintos. Por eso ellos tenían la tradición prohibido que una mujer, un hombre judío, ¿no es cierto?, que estaban en una relación de pacto con Dios, que tenían una serie de instrucciones piadosas de cómo seguir a Dios, se juntaran con un impío, con un gentil, con una persona que para él no aplicaban esas cosas. Entonces, cuando se unían, era incorrecto porque no tenían el mismo fundamento. ¿Y eso qué iba a pasar? Adivinen qué. Conflictos. Eso es lo que se está mostrando acá. Entonces, como les decía, desde la perspectiva tradicional había un problema porque ambos no estaban sobre la misma alineación o el mismo fundamento. Ahora, quiero salirme, hermanos, por la tangente y de manera intencional acá en este punto, porque creo que hay algo relevante que creo oportuno mencionar aquí en la iglesia. Y es lo siguiente, hermanos, los creyentes, no solo los creyentes de esta iglesia, los creyentes verdaderos, los que han puesto su fe en Jesucristo, deben casarse con creyentes. ¿Escuchó? Los creyentes deben casarse con creyentes. ¿Por qué? Porque se sigue el mismo principio. Necesitamos tener el mismo fundamento espiritual. Y en este caso, para la iglesia, el fundamento espiritual es el evangelio.
Ambos deben haber nacido de nuevo. Ambos deben tener una relación de pacto con el Señor. ¿Ven? Por lo tanto, un creyente debe casarse con creyente. Y yo quiero ser muy dogmático en esto, hermano, y quiero ser muy estricto en este mensaje, porque la Escritura es muy clara en este sentido. Acá no hay ambigüedades, aquí yo no les estoy dando mi opinión. Es exactamente lo que la Biblia pide a los creyentes. Entonces, atención padres que están criando y atención también los jovencitos que están en edad de contraer matrimonio. Si ustedes se casan, deben casarse con una mujer o con un hombre creyente. Eso está explícito, es una instrucción para la iglesia. No unáis en yugos desigual, ¿ven? No se unan, está prohibido. Porque se van a meter en problemas. ¿Ven? Hoy en día vemos parejas que están casadas, pero cuando iniciaron su vida de matrimonio, uno de los dos era creyente y el otro no, ¿verdad? Y tal vez hoy día, pasar el tiempo, ambos han llegado a la fe, o esta persona que no era creyente al matrimonio ha llegado a la fe, y hoy día todo está bien. Y el Señor los bendice y alabado sea el Señor por eso. Gloria a Dios. Pero eso no significa que la decisión de haberse casado al inicio fue una decisión incorrecta. ¿Me sigue lo que quiero decir? Gloria a Dios por su gracia y su misericordia, que a pesar de nuestros errores, nuestras malas decisiones, de nuestras imperfecciones, el Señor con el tiempo va y acomoda la carga. Y gloria a Dios por eso. Pero no debemos creer que porque ahora las cosas se han corregido, ambos ahora son creyentes, eso justifica una decisión equivocada en el inicio. Y fue una decisión equivocada tal vez no por la persona, sino por el momento en el cual se casaron. Porque uno de los dos en ese momento no era creyente, así de simple. Entonces la Escritura nos dice que una mujer creyente debe casarse con un hombre creyente. Y un hombre creyente debe casarse con una mujer creyente. Esa es la idea en todo el Nuevo Testamento. Y era similar a lo que estamos viendo acá. Había un principio, debían unirse judíos con judíos. Ahora, si el padre de Timoteo era creyente o no, el texto no lo dice, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Timoteo sí era creyente. Verso 2, escuche. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Qué hermoso lo que se está diciendo de Timoteo. Ven, lo están presentando, aparece Timoteo y fíjense las primeras credenciales que dan acerca de Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos. Entonces, implícitamente Timoteo era creyente. Sus otros hermanos daban buen testimonio de él. Entonces, el verso nos indica que Timoteo tenía un buen testimonio, era un hombre piadoso, fiel a Dios, para el punto de vista o cómo lo veían el resto de los creyentes. En las ciudades que estaban cercanas, dice en Listra y en Iconio. Estos creyentes conocían a Timoteo y ellos daban buen testimonio acerca de él. Esto nos da a entender que Timoteo era un fiel siervo de Dios. Él era un fuerte y útil creyente para los propósitos de Dios. Ahora, basado en este testimonio que Timoteo tenía, entre los hermanos va a ocurrir algo con Pablo en el verso siguiente, en el verso 3. ¿Me escuchó? Basado en el testimonio que había de Timoteo acerca de lo que sus hermanos decían en la congregación, Pablo va a tomar una decisión en el verso 3. Escuche, ¿qué hizo Pablo? O sea, tomó una decisión, que éste fuese con él. ¿Que fuese dónde? Al viaje que estaban, en este viaje misionero. Y tomándole, le circuncidó. Para algunos, hermanos, esto parece confuso. ¿Por qué Pablo le circuncida? Sobre todo porque en el capítulo anterior vimos que habían personas enseñando que era necesario circuncidarse y guardar la ley para ser salvos. Pero vimos claramente que el concilio en Jerusalén rechaza contundentemente esa postura y toma una decisión y escribe una carta diciendo que es una doctrina errada.
Y vimos que la salvación era solo por gracia de Dios y por medio de la fe solo en Cristo Jesús. Además, Pablo habla muchas veces de la circuncisión como algo innecesario para la salvación. Y eso es verdad. Pero la pregunta que debemos hacernos en este texto es, ¿significa esto que Pablo consideraba que la circuncisión carecía de relevancia para los judíos que estaban observando? ¿Significa esto que Pablo consideraba que la circuncisión carecía de importancia, no importaba para los judíos que estaban observando? La respuesta es no. Siempre que estemos estudiando un texto de las Escrituras, hermanos, debemos entender cuál es el asunto en cuestión. El asunto en cuestión ahora acá es diferente que el capítulo 15. Acá vemos que Pablo circuncida a Timoteo no para la salvación de Timoteo, ya que Timoteo ya era creyente. Él tenía buen testimonio de los hermanos. ¿Se dan cuenta? Pablo toma esta decisión de circuncidar a Timoteo no por causa de la salvación. Escuche, y aquí está la clave, sino por causa del ministerio. ¿Ven la diferencia? El asunto en cuestión es diferente. No está circuncidando a Timoteo para que Timoteo sea salvo, sino lo está circuncidando por causa del ministerio. Para no ser de tropiezo a los judíos y no cerrar las puertas al evangelio. Recuerden que ellos iban predicándoles y las iglesias estaban constituidas por judíos y por gentiles. Incluso habían, y no solo las iglesias, sino que el público en el cual se predicaba el evangelio era mayormente judío. Leamos nuevamente, dice, quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos, ¿ve? O de los judaístas o de los judaizantes. Por causa de los judaizantes que habían en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Todos sabían que el padre de Timoteo era un gentil. Por lo tanto, si Timoteo si no hubiese estado circuncidado, esto había generado un tropiezo para poder compartir el evangelio con ellos. ¿Ven? Ellos están sacando las barreras, que este elemento de Timoteo no fuera de tropiezo para las personas que iban a escuchar el mensaje de salvación. Podría haberse pensado que el mensaje de Pablo llevaba a abandonar la identidad judía. Y vemos que el evangelio no manda a olvidarse de su identidad judía. Como si creer que Cristo significaba dejar de ser judío. Por eso Pablo toma esta decisión por causa del ministerio. Y vemos que Timoteo estuvo de acuerdo con esta decisión. Y eso me encanta. Porque Timoteo era un hombre grande. ¿Usted cree que él lo tomó y lo obligó? No. Timoteo estuvo de acuerdo con esta decisión con el fin de facilitar el acceso al evangelio a estos judíos que estaban perdidos. Timoteo se sometió voluntariamente a la circuncisión de Pablo. Y la circuncisión que ejecutó Pablo en ese momento no es una circuncisión como se hace hoy día en un quirófano. Ahí puede entender el hermano Mario con anestesia. No, era como se hacía en esos días y él era un hombre adulto. Pero él por amor a los judíos y no ser de tropiezo a los que iban a expandir el evangelio, él decide circuncidarse. Esto está mostrando el corazón de Pablo y Timoteo por el amor hacia los perdidos. Lo que estaba en juego acá no era la salvación de Timoteo, sino el ministerio de compartir el evangelio en toda esa área de esos judíos. Pablo lo explica muy bien en 1 Corintios. Mire, vayan ahí a 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 y 20. 1 Corintios, capítulo 9, versículos 19 y 20. Pablo explica muy bien el amor que él tenía por los judíos y también por los no creyentes con el fin de alcanzar el evangelio. Dice, por lo cual, siendo libre de todo, fíjense lo que está diciendo Pablo, yo soy libre de todo, soy libre en Cristo. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. ¡Wow! Para ganar a mayor número de personas. Me he hecho a los judíos, escuche, como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley,
aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Ese era el corazón de Pablo. ¿Ven? Aquí queda más claro cuál era la mente y la perspectiva de Pablo en este asunto. Él no circuncidó a Timoteo para que él fuera salvo. Lo hizo por causa del ministerio. Y esto nos muestra un tremendo ejemplo de la buena disposición que tenía Pablo para eliminar cualquier ofensa para las almas en las cuales él iba a compartir el evangelio. Él no quería poner ningún tropiezo para esas almas. Y esto debe ser, hermanos, un ejemplo para nosotros, ya que los perdidos son suficientemente valiosos como para que nosotros hagamos todo el esfuerzo posible y todos los sacrificios necesarios para poder alcanzar un alma para el Señor. ¿Ven? Eso es lo que se está queriendo enseñar acá. Acá hay un tremendo ejemplo para nosotros. Nosotros debemos hacer todo lo posible, todo el sacrificio, toda la inversión en nuestra vida para alcanzar a las personas con el evangelio. Ese debe ser la actitud. Ese es el corazón de la palabra de Dios. Ese es el corazón de estos hombres, Timoteo y Pablo. Entonces, después de haber circuncidado a Timoteo, dice el verso 4. Y al pasar por las ciudades... Uy, cómo pasa el tiempo. No sé si vamos a terminar los 15 veces. Y al pasar por las ciudades... O sea, al visitar las congregaciones, le entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Recordemos cómo terminó el capítulo anterior, el verso 36. Pablo dijo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y esto es justo lo que estamos viendo acá. Pablo y Silas y otros creyentes que los estaban acompañando, en este caso ahora también Timoteo, visitaban a las congregaciones en todos estos lugares y les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos en el concilio en Jerusalén. Ahora, ¿cuáles eran estas ordenanzas que los apóstoles y los ancianos habían entregado? ¿Cuáles eran? No exigir a los gentiles nada extra para ser salvo. No exigir a los gentiles circuncidarse como requisito previo para la salvación. En otras palabras, ellos iban anunciando el verdadero y el auténtico evangelio. Además, esto demuestra la sumisión de Pablo. Y esto es lo que quiero que vean acá. Lo que él recibió, dice el texto, de los ancianos, o de los apóstoles y de los ancianos, es lo mismo, de Jerusalén, es lo mismo que él está entregando. ¿Ven esta línea de comunicación? Lo que él recibió del texto es muy explícito de los apóstoles y los ancianos, es lo que él está entregando. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta línea de comunicación, de esta sumisión de Pablo en tomar ese mensaje que venía de Jerusalén y proclamarlo? Verso 5. Así que las iglesias, ¿ven el resultado? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Y aumentaba el número cada día. Y esta palabra confirmada, hermanos, significa empoderadas. Las iglesias estaban enraizadas, fortalecidas. Esto significa que ellas logran una gran estabilidad en su fe. Esta palabra literalmente significa, si usted busca ahí un interlineal, significa estabilizar o hacer sólido o inamovible algo. Entonces estas iglesias fueron arraigadas en la verdadera fe, en la verdad. Ahora, ¿cuál fue el resultado de haber sido fortalecidas? Dice el versículo, leamos nuevamente. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Hermano, ¿qué aprendemos acá? Algo muy simple. Cuando nos sujetamos a la verdad que el liderazgo comparte, tomándolo como algo serio, actuando en obediencia frente a estas doctrinas que han sido entregadas de manera correcta, primero por los apóstoles, los ancianos, y llegaron a Pablo, y de Pablo a las congregaciones, y el Espíritu Santo la inspiró acá hasta el día de hoy. ¿Qué ocurre
cuando no se rompe esa línea de comunicación, esa cadena de autoridad que es transmitida, las iglesias crecen en número de nuevos creyentes. Porque lo que se está afirmando aquí, hermanos, es la doctrina. Eso es lo que estamos viendo acá. Eso hace que las iglesias crezcan consistentemente en número. Eso es lo que significa día tras día. Debemos reconocer que de la misma manera que Dios le habló a Moisés, y luego Moisés a los ancianos de Israel, y luego los ancianos al liderazgo de las familias, a los hombres de familia, y la palabra de Dios fue esparcida por todo Israel, y ese pueblo fue bendecido por Dios. Es lo mismo que estamos viendo acá en el Nuevo Testamento. Está siendo bendecida esa línea de comunicación a través de los apóstoles, los ancianos, los misioneros, Pablo, Timoteo, Silas, a las iglesias. ¿Cuál era el resultado cuando eso era recibido? Las iglesias se arraigaban en su fe y crecían en número. ¿Queremos crecer en número? Valoremos la palabra de Dios, hermano. La doctrina es algo que debe ser afirmado siempre en esta iglesia. No se trata del que esté aquí, si hoy día está Juanito o Pedrito, se trata de que la iglesia en su conjunto valore, aprecie y tenga en alta estima la palabra de Dios. La que ha sido transmitida por generaciones y generaciones y hoy día está ahí en su Biblia. Eso es lo que está demostrando el texto acá. Cuando vemos que de la misma manera Dios bendijo esa línea de comunicación en el Antiguo Testamento, de la misma forma Dios está bendiciendo esa línea de comunicación acá en el Nuevo Testamento. Dios está bendiciendo con nuevos creyentes a esta iglesia por esta cadena de comunicación de la sana doctrina. Leamos el verso 6 y 7. Ahora, recuerden lo que les dije al principio sobre ser sensibles al liderazgo y a la dirección del Espíritu Santo. Recuerden lo que le dije al inicio, versos 6 y 7. Verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Escuchó? Le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y acá vemos dos frases fuertes que el texto dice referente al Espíritu Santo. ¿Cuáles son? La primera dice que le fue prohibido. Y la segunda frase que vemos dice, no se los permitió. O sea, el Espíritu Santo les dijo, no, les prohíbo predicar la palabra en Asia. Esa era la instrucción clara del Espíritu. Por lo tanto, ellos toman una dirección diferente y se dirigen hacia otro lugar. ¿Y qué ocurre? Ocurre lo mismo. El Espíritu Santo no les permite ir a predicar la palabra a Bitinia. ¿Ven lo que está ocurriendo acá? Ahora piensen en esto. Ellos han viajado grandes distancias. Y en este tiempo no habían carreteras modernas como hoy día, ni autos, ni aviones, ni nada de esas cosas. Todos estos viajes se hacían de pie. Y estos eran lugares difíciles de transitar. De hecho, si usted busca un mapa y ve estos lugares donde ellos estaban recorriendo, además eran lugares montañosos. Ellos tenían que subir y bajar montañas y valles. O sea, no era una travesía fácil. Pasar de Listra a Frigia y llegar a Galacia para llegar después a Misia. Todo ese recorrido, yo veía ahí en un mapa, alrededor son como 500 kilómetros que ellos recorrieron. 500 kilómetros de a pie. No era llegar a tomar un avión y bajarse. 500 kilómetros. Ellos debían caminar grandes distancias, semana tras semana, recorriendo grandes territorios. Eso significaba también, hermano, y está implícito, gastar grandes recursos económicos en comida, en alojamiento. Entonces ellos iban a Asia y el Espíritu Santo de Dios les dice, no, les prohíbo hablar la palabra de Dios en Asia. Y fíjense que no solo algunas personas, sino en
toda Asia. Él les prohíbe hablar la palabra en toda Asia. Ellos tenían prohibido predicar la palabra. Y hablamos de palabras de vida, de palabras de salvación. Hablamos de la palabra de verdad. Hablamos del evangelio. Y luego se dirigen a Bitinia. Y ocurre lo mismo. Dios no se los permitió. Él les prohíbe predicar. Miren, hay muchas opiniones de los comentaristas que usted puede encontrar de por qué el Espíritu Santo les prohíbe a Pablo y a estos misioneros ir a predicar esos lugares. Pero yo quiero que nos concentremos y les quiero pedir que nos enfoquemos en el mensaje simple del texto. ¿Sí? ¿Me sigue? Veamos lo que dice el texto. Dice, ellos deciden ir a Asia a predicar el evangelio, pero el Espíritu Santo no se los permite. Ahora, todos sabemos que debemos predicar el evangelio a todas las personas, ¿verdad? ¿Eso no es la instrucción? ¿Cuál es la instrucción? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, o sea, a todas las personas. Eso suena lógico y de hecho tiene sentido. Porque sabemos en la Escritura, en 1 Timoteo capítulo 2, versos 4 y 5, escucha lo que dice, porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todo el mundo sea salvo, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. El texto dice que es bueno y que además es agradable para Él. Pero lo que debemos entender acá es algo, hermanos. Dios no te está guiando a ti y a mí a predicarle a todo el mundo. ¿Me siguen? ¿Ven la diferencia? Dios no nos está diciendo a Yayo, a Felipe, a Rodrigo, a Jonathan, a Carlos, anda tú y predícale a todo el mundo. No, si lo entendemos así es un error. Dios no nos está mandando a predicarle a todos los seres humanos. Esto significa entonces, hermanos, que debemos ser sensibles a aquellas personas que Dios ha preparado para que tú le compartas el evangelio. Y eso es lo que quiere demostrar el texto y lo vamos a ver en cómo se va a desarrollar este capítulo. ¿Me sigue lo que quiero decir? ¿Debemos predicarle a todo el mundo? Sí. ¿Te está mandando Dios a ti a predicarle a todo el mundo? No, obviamente no. Este es el punto que se está enfatizando en el texto. Imaginen esto. Ellos llevan semana tras semana viajando, gastando grandes recursos, tal vez muchos que iban tal vez con Pablo después de este cansancio, más de 500 kilómetros, ¿no es cierto?, caminando. Imagínense lo que nos estaban acompañando. Silas, Timoteo y tal vez otras personas. ¿No creen lógico que tal vez le hayan dicho a Pablo, íbamos hacia Asia y fuimos interrumpidos? Después tomamos rumbo hacia otro lugar y también fuimos interrumpidos. Hemos caminado más de 500 kilómetros. ¿Sabe el gasto que eso significa? Y no le hemos predicado a una persona. ¿Significa que tal vez eso rondeaba la mente de ellos? Esto no es lógico, Pablo. Tenemos el deseo de predicar el evangelio. Estamos contigo aquí para predicar a las personas, Pablo. Pero no le hemos predicado a nadie después de todas estas semanas y semanas, tal vez meses caminando. Desde un punto de vista de eficiencia y de costos, podría parecer ilógico viajar de un lado para el otro sin obtener ningún resultado. Sin embargo, Pablo no actúa bajo criterios humanos, sino que estaba buscando la dirección de Dios para su vida. Esto es lo que el texto quiere mostrarnos. Esto es lo que debemos aprender nosotros. Nosotros también debemos ser personas que viven bajo la instrucción y el liderazgo del Espíritu Santo a través de su palabra, con el fin de compartir el evangelio con las personas que Dios nos guía a hacerlo. Debemos entender que cada uno de nosotros está preparado, hermanos, de una manera especial para compartir el evangelio. Tu forma, tu personalidad, tu carácter, tu forma de compartir el evangelio, tus métodos, el lugar donde Dios te puso, tu personalidad, la familia, todo eso es un todo
personal de esa persona, en el cual Dios quiere utilizar esa forma para llegar con el evangelio a uno. Tal vez tu forma, tu carácter, tu personalidad, tu manera de expresarte cuando compartes el evangelio, para algunas personas, como dicen hoy día los lolos, hacen más en ese momento. ¡Pum! Pero para otros tal vez incluso le generas anticuerpos. ¿Ven? Entonces, no estamos llamados a predicarle a todo el mundo. Estamos llamados a predicarle a los que Dios nos lleve a hacerlo. Por eso debemos ser intencionales en esto. Llorar para que el Señor diga, Señor, todos los días, por una persona en mi camino para poder predicar. ¿A quién quieres tú que yo le predique? ¿Usted se ha dado cuenta de cuántas personas usted hoy día, en un día diario, ve en el día? 10, 12, 15, 30 personas. ¿Usted le anda predicando a todos? No. Tampoco ni cumplimos. Entonces predíquele a uno, al que Dios le lleve a hacer. Entonces, si usted entiende esto y ora por eso, al igual que Pablo y estos misioneros, Dios lo va a guiar, lo va a mover, lo va a posicionar en el lugar adecuado para que usted pueda compartir el evangelio a esos corazones que Dios ya conoce y sabe que están clamando por él y que necesitan el evangelio. Personas que alaban y adoran al Señor, pero se van al infierno porque no le conocen, porque sin Cristo no se puede. Necesitan a Cristo. Entonces es muy importante que busquemos la guía de Dios para entender a quién y de qué forma compartir el evangelio a estas ciertas personas. Estos pasajes dejan muy en claro que si tu metodología es simplemente decir, no, yo solo iré y voy a predicarle al mundo entero, sin orar, sin meditar en la palabra de Dios para saber a quién Dios me ha guiado a compartir el evangelio. Y esto vemos muy claro en estos versículos, versículos 8 y 9, escuche. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Iban hacia Asia, les fue prohibido. Iban hacia otro lugar, les fue prohibido. Tercero, se mueven ahora hacia Misia y descendieron a Troas. Ahora, fíjense lo que ocurre acá. Pablo fue obediente al liderazgo y a la dirección del Espíritu Santo. Él no dijo, bueno, ya que estoy aquí, le predico a cualquier persona. ¿No es cierto? No, no fue así. Fue debido a que fue sumiso a la prohibición del Espíritu Santo que Dios mismo lo dirigió al lugar correcto. Dios le mostró el camino correcto y cuando comenzó a moverse en esa dirección ocurre algo clave en el verso 9. Dice, y se le mostró a Pablo, ¿quién le mostró? El Espíritu Santo es el protagonista acá en la lectura, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces Pablo, en medio de la noche, quizás mientras oraba, porque no dice que es un sueño, no dice que él estaba soñando, dice en medio de la noche. Probablemente Pablo estaba acostado y oraba en su cama, y en medio de la noche, él recibe una revelación de parte de Dios. Dios le dio una visión a Pablo, y esta visión consistía en un hombre macedonio. Fíjese, Pablo no se dirige a ese lugar, o a ese lugar hacia Macedonia simplemente porque a él se le ocurrió. Él recibe una visión. Él primero se dirige hacia y el Espíritu Santo le dijo no. Luego se dirigió hacia otro lugar y el Espíritu Santo nuevamente le dijo que no. Ahora por tercera vez Pablo se dirige a otro lugar. Él está en Troas. Y es en este lugar donde recibe una visión de un hombre macedonio que está de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida, y me encanta eso en el texto, hermano. Por favor, vea lo que dice ahí. Y cuando vio la visión, enseguida. O sea, no titubeó, no la pensó, enseguida, dice el texto. Cuando vio la misión enseguida, o sea, de una vez, en ese mismo instante, de inmediato, procuramos. O sea, buscaron la forma, ese procurar es buscamos la forma de partir para Macedonia. Ahora, hay algo curioso acá, es solo un paréntesis. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. ¿Por qué cambia a primera persona el texto? ¿Saben qué significa esto?
que también en ese viaje iba ¿quién? ¿Quién escribió Hechos? Lucas. Porque cambió a primera persona. ¿Quién escribió el libro de Hechos? Lucas, su segundo tratado. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Él se incluye. Entonces, ya sabemos que iba Pablo, iba Sila, iba Timoteo y también estaba Lucas. Bueno. Pero me encanta porque dice que él enseguida procuraron. Ellos lo hicieron de inmediato. Ellos procuraron, o sea, buscaron la forma de partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamó para que les anunciásemos el Evangelio. ¡Wow, hermano! ¿Ven lo que es buscar la dirección de Dios y cómo el Señor lo fue moviendo hasta le mostró claramente cuál era el propósito? Esto era lo que ellos estaban buscando, predicar el Evangelio. Y Dios lo dirigió al lugar correcto. Es en este lugar que Dios quería que ellos predicaran el Evangelio. Una vez que Pablo recibe la visión, de inmediato busca responder. Y eso es asombroso de Pablo. Recuerden que era de noche. Tal vez estaban cansados, habían recorrido más de 500 kilómetros, habían gastado recursos, llevaban meses viajando. Mire, y ahora tomen un mapa. Si ustedes trazan de Jerusalén y marcan todas esas ciudades y llegan a Macedonia, hay ahora más de 1000 kilómetros. Pero ellos enseguida procuran obedecer a la instrucción de Dios. Ellos estaban en Troas y ahora ellos mismos se dirigirán rumbo a Macedonia. Ahora nuevamente la distancia era muy grande. Vean, verso 11. Zarparon pues a Troas, ahora tuvieron que tomar un barco. Vinimos rumbo directo, o sea, sin escala. Esto es importante. Vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Fíjense la distancia gigantesca que recorrían. Verso 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. La primera ciudad significa la ciudad más importante. Que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, o sea, probablemente también había una colonia romana en este lugar. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. O sea, el equipo misionero en estos dos versículos acaba de llegar a Macedonia, a esta provincia importante, Filipos. Entonces ellos finalmente llegan al lugar en el cual el Espíritu Santo los había guiado a ir. Ahora fíjense, ellos no tenían más instrucciones. No se les dijo, llega a Macedonia y en la casa tanto, en el pasaje tanto. No. Llegaron a Macedonia, una tremenda ciudad. Ellos no tenían más instrucciones. ¿Qué deberían hacer si no tenían más instrucciones? Prediquemos a todo el mundo. Buscar la dirección de Dios, ¿verdad? Eso es lo que se está transmitiendo en el texto continuamente. Ellos solo sabían que había un varón macedonio que estaba de pie rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero ¿cómo buscar a este hombre en esa gran ciudad? Verso 13. Dice, y un día de reposo, o sea, un Shabbat, un día sábado, y esto es muy relevante en el texto, porque un Shabbat, un día de reposo para un judío, y bíblicamente es un día de revelación, es un día en el cual yo me predispongo y me concentro en mi Señor, para adorarle, para buscar su dirección, en medio de toda la semana, de muchos quehaceres, yo paro un día y me concentro en el Señor. Entonces, no es casualidad que Pablo decide parar unos días y en Shabbat, en el día de reposo, salimos fuera de la puerta. Y en el original, esta fuera de la puerta es afuera de la puerta de la ciudad. Aquí se comieron esa palabra, no tengo idea por qué. Busquen un internet, afuera de la puerta de la ciudad. O sea, ellos salieron fuera de la ciudad un día de reposo. Y dice, junto al río donde solía hacerse la oración, un lugar típico para orar. O sea, este era un lugar tradicional o un lugar legal para un judío donde buscaba la dirección de Dios. Era algo común salir de la ciudad, sobre todo cuando estaban en ciudades paganas. Ellos salían de la ciudad y buscaban un río y ese era un lugar apropiado para un judío orar. Si ves, por ejemplo, en Daniel capítulo 8, verso 2, se lo pueden anotar y después lo buscan, vemos que Daniel salió junto al río para orar
¿Y qué pasó en esa circunstancia? Daniel capítulo 8 recibió una revelación. ¿Ven? Era tradicional para un judío. Por eso dice aquí, junto al río donde solía hacerse la oración. Eso fue lo que hizo Daniel en capítulo 8. Sale de la ciudad, él estaba en una ciudad pagana, no estaba en Jerusalén, y busca un río para orar. Y en ese lugar recibe una oración, una revelación de parte de Dios. También veo lo mismo con el profeta Ezequiel. En Ezequiel capítulo 1, verso 1. El profeta también salió al río para orar y fue en ese momento que recibió una revelación. Esto no es la primera vez que se ve en la Biblia. Esto es lo que ellos hacían. Entonces, bajo esa tradición judía, un río fuera de la ciudad es un lugar apropiado para orar y buscar la dirección de Dios. Por eso vemos a Daniel, al profeta Ezequiel y a Pablo, a los que estaban con él, como Silas, Timoteo y ahora sabemos que Lucas, que salieron fuera de la ciudad a orar frente al río. Esto significa que ellos estaban buscando la dirección de Dios. Y fue en Shabbat además. Es muy significativo que haya sido en día sábado. Es importante, hermanos, que entendamos las normas culturales cuando queremos interpretar la Escritura. El texto dice, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y acá vemos algo implícito en el texto, a raíz de lo que le había dicho anteriormente. Porque estas mujeres llegaron a un lugar de oración. ¿Por qué llegan a un lugar de oración estas mujeres? Porque estas mujeres eran personas de oración. Estas eran mujeres piadosas que buscaban a Dios por medio de la oración. ¿O ustedes creen que este grupo de mujeres fue a lavar la ropa al río? No. Lo que está conectando, dice, fue en Shabbat, afuera de la ciudad, un lugar tradicional para orar, llega Pablo y discípulos, y en ese lugar hay un grupo de mujeres. ¿Qué hace un grupo de mujeres ahí? Orando. Eran mujeres piadosas, mujeres devotas, mujeres que buscaban a Dios. Esto es lo que va a concluir y va a afirmar el verso 14. Escuche, estamos por terminar. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y se refiere a una vendedora de telas de color púrpura, de la ciudad de Tiatira. Ahora noten cuál es la primera cualidad que se nombra de ella. Y esto es importante. La primera cualidad que se nombra de ella. Que adoraba a Dios. Adoraba a Dios. No dice que ella era pagana, no dice que ella era una adoradora de dioses. No. El texto dice que ella adoraba a Dios con mayúscula. Y lo que se deriva del texto y está implícito que ella era una adoradora del Dios de Israel. Ese es el contexto acá. Esta palabra adoradora, en otros lugares de la Escritura también se traduce como temerosa de Dios. O sea, era una mujer temerosa de Dios, piadosa, una mujer, dicho de otra forma, una mujer devota de Dios. No de dioses, de Dios, del único Dios verdadero. Ahora el texto dice algo más de ella. Dice que ella estaba oyendo lo que dijo el hermano al inicio. Ella estaba oyendo. El hermano dijo, o sea, estaba con la predisposición de escuchar. ¿Usted vino aquí a oír? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está con la predisposición de escuchar? Fíjense los dos conceptos que describen esta mujer. Ella vino a adorar y a escuchar. ¿Vinimos a eso nosotros esta mañana? ¿Realmente a adorar y a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros para hacer cambios reales en nuestra vida? Amén. Entonces ella está oyendo. Y esto también es importante. Entonces vemos tres cosas de esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura. Primero, ella era una mujer de oración, piadosa. ¿Por qué? ¿Dónde estaba en el contexto? En el río, un lugar usual para orar. Segundo, era una adoradora de Dios, o sea, era una persona temerosa de Dios. Tercero, es que ella estaba oyendo, escuchando a Pablo. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Escúcheme bien. ¿Cuál fue el resultado de estos tres elementos que se nombran de esta mujer? ¿Qué ocurre? ¿Cuál fue el resultado? El texto dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Ahora les pido su atención, hermano, y quiero que me escuchen claramente. Pongan atención. Si no ha puesto atención, ahora ponga atención. Porque vamos a hablar de un punto teológico muy sensible en este texto. Ya que hay personas que piensan que debido a que Dios abrió el corazón de esta mujer, que ella fue capaz de recibir el Evangelio. Así que todo depende de que Dios abra el corazón de una persona y Él solo lo abre para sus escogidos. Eso está implícito. Por lo tanto, todos los demás no tienen ninguna esperanza de salvación si Dios no abre el corazón. Eso es lo que se intenta explicar con este versículo. Si Dios no abre el corazón, entonces no hay esperanza de salvación para el mundo entero. Y este pasaje es frecuentemente usado para fijar esa posición teológica, hermanos, incorrecta. Y lo quiero decir responsablemente, una posición teológica incorrecta que confunde a la iglesia. No es lo que dice el texto. Recordemos lo primero que vimos acerca de esta mujer. Recuerden, cuando analizamos un versículo hay que ver todo el panorama. El contexto y la gramática son fundamentales. Siempre lo decimos, ¿o no? Entonces, ella primero era una mujer de oración, piadosa. No era cualquier mujer. Ella era una adoradora de Dios, una mujer temerosa de Dios. Y quiero recordarle qué persona tenía estas mismas características. ¿Lo recuerdan? Cornelio, capítulo 10, verso 2. Vaya a su Biblia, tiene las mismas características. El texto nos dice que ella estaba oyendo además lo que Pablo decía. Estos tres elementos son importantes para interpretar el texto. ¿Por qué? Porque están dando el contexto. Si tú interpretas sin el contexto, violas la escritura. No es que Dios le abrió el corazón porque simplemente Él se le ocurrió y le dio la gana. No, eso no dice el texto. No, fue debido a estos tres elementos que están mencionados antes en el texto que el Señor abrió el corazón. Acompáñenme a leer nuevamente. Dice que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y ese y es una conjunción. Y las conjunciones, hermanos, se usan para unir una idea con otra. No podemos violar ese y. Ese y está intencional ahí. Está conectando una idea con otra. Cuando aparece este y, está diciendo que lo que viene después se suma a lo anterior. Que ambas ideas están relacionadas, que forman parte de un mismo pensamiento, que forman parte de una misma acción. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta. Entonces fue debido a que ella era una adoradora de Dios y estaba oyendo que el Señor abrió el corazón. Acá vemos una causa y un efecto muy claro en el texto. Fue debido a que ella era adoradora de Dios o temerosa de Dios y estaba oyendo, esta es la causa, y el Señor abrió el corazón. Acá vemos el efecto, ¿ve? Una reacción causa-efecto. El texto dice que el Señor abrió el corazón de ella aquí está el propósito, para ser salva, dice, para obligarla a recibir al Evangelio, no, dice, dice, y acá vamos a ver el propósito, para que estuviese atenta, dice el texto. Y esta palabra atenta, hermanos, es la palabra 4337, anótelo. La palabra 4337 de la concordancia Strong, para que usted mismo vaya y lo busque. ¿Cuál es el significado de esta palabra? Siempre les digo lo mismo, hermano. No me crean a mí. Tampoco le crean a un montón de cosas que ven por internet acerca de las interpretaciones de estos versículos. Hermano, usted debe verificarlo. Usted debe ser diligente y verificar por usted mismo lo que el pasaje quiere decir. Por eso le estoy dando el número de la palabra. 4337. La puede buscar ahí en internet. Esta palabra 4337 es traducida muchas veces, escuche, como cuidado, como mirad, o prestar atención, o incluso como guardaos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 6, verso 1 dice, guardaos
de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Mirad, presten atención, guardaos, ¿no es cierto?, de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Entonces, la intención de esta palabra en el texto es mostrar que Dios le dio a esta mujer, a Lidia, la habilidad, escúchame bien, la habilidad de prestar atención, de mirar con atención lo que Pablo decía. ¿Me estás siguiendo? Muchos quieren decir de este pasaje que como Dios es soberano, y lo es, entonces Él puede escoger a quien quiera, y sí lo puede hacer. Y que Dios abrió el corazón, y de hecho sí lo abrió. Y que debido a esto ella fue obligada a creer. No, eso no dice el texto. Dios no obliga a nadie a creer. No es porque Dios manipula el corazón y esa persona cree. No, eso no es bíblico, no es lo que dice el texto. El Señor abrió el corazón para que ella pudiera estar atenta. No fue obligada a ser creyente. Debemos entender que hay una diferencia muy clara, hermanos, entre Dios permitiendo algo y Dios provocando que pase. Hay una diferencia gigantesca. En Dios permitiendo una situación, haciendo que Dios provoque una situación. Y lo que Dios está haciendo aquí es permitiendo, habilitando a la persona para que ella se concentre a lo que Pablo decía. ¿Cuál era el prerequisito en el contexto? Ella era una persona que temía a Dios, que adoraba a Dios, que iba al río a orar, que estaba buscando de Dios. Y que además dice explícitamente, y estaba escuchando. O sea, no simplemente cuando nosotros llegamos aquí, si uno pudiera tener un escáner, tal vez la mitad vino a oír y el resto llegó nomás. No, ella estaba, dice la Biblia, escuchando, oyendo, dice el texto. Y es en base a esa situación que Dios le permite, la habilita para que ella preste atención, para que se concentre, para que ponga su mirada. Es como que si yo le estuviera diciendo, hey, mira, atenta a lo que va a decir Pablo, atención acá. Entonces lo que vemos acá es que Dios le dio la habilidad de escuchar, la habilidad de prestar atención. Ella necesitaba responder a estas cosas que Pablo estaba diciendo y fue exactamente lo que ella hizo. Entonces fue debido a que ella era una adoradora de Dios, que estaba dispuesta a escuchar y por esta causa Dios le dio la habilidad de poner atención y responder. Hermanos, no me crean a mí. Investíguelo usted, vea el texto. Yo le acabo de dar dos situaciones, el contexto y una clave gramatical para entender de que Dios le abrió el corazón para que ella pudiera poner atención, dependía y estaba ligado a la condición de esa mujer anteriormente. Verso 15. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Ahora este versículo describe lo que ocurre inmediatamente después de la conversión de Lidia. O sea, ella creyó. Cuando fue bautizada, dice, y su familia. Esto demuestra una respuesta inmediata. Lidia creyó en el Evangelio, fue bautizada y también su familia o quienes vivían bajo su autoridad, lo que está implícito acá es que ellos también creyeron. Dice, y además el bautismo aquí es una expresión visible de su fe genuina al Señor. O sea, ella creyó verdaderamente. Luego dice, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor. En otras palabras, Lidia está diciendo, si ustedes reconocen que mi fe es verdadera al Señor, si ustedes hoy día ven que yo estoy creyendo verdaderamente al Señor, esto demuestra humildad de Lidia. Ella deseaba ser considerada como una nueva creyente genuina en el Señor. Luego dice, entrad a mi casa. O sea, si ustedes consideran que yo soy una verdadera creyente, entren en mi casa y posad y quédense. Los quiero hospedar. Y esto nos demuestra el fruto inmediato de la conversión de Lidia. ¿Ven los cambios que empieza a hacer en el corazón el Espíritu Santo una vez que somos salvos? Ella cree, es bautizada, reconoce públicamente quién es su Salvador. El bautismo además sabemos que nos prepara para el servicio. ¿Y qué es lo que ella quiere hacer? Exactamente eso en el mismo instante. Servir a su Dios. Ella cree en el Señor. Ella es bautizada como muestra de su conversión genuina, pero también con su disposición a servir.
Y eso fue justamente lo que se está demostrando aquí. Ella está demostrando su hospitalidad a este grupo misionero que llevaba miles de kilómetros viajando o cientos de kilómetros viajando. Esto demuestra que ella quería recibir a estos siervos de Dios en su casa. Ella quería apoyar la obra evangelística. Ella quería apoyar la obra misionera. Ella quería participar activamente de este ministerio. Eso es lo que está diciendo aquí al querer hospedarlos. Y por último, el texto dice, y nos obligó a quedarnos. Esta no es una expresión negativa, hermano. No es que ella los metió a la fuerza y les cerró la puerta con llave. No. Esta expresión significa que ella fue insistente, que ella les rogó que se quedasen. Ella fue persuasiva en su hospitalidad. ¿Se ha dado cuenta? Hermano, ¿pero qué es? No, ¿pero qué es, hermano? ¿Pero qué? ¿Ve? Ella probablemente decían, no, que no se moleste, hermano. No. Ella insistió. Ella quería recibirlos. Esto demuestra su convicción, su gratitud, su compromiso a la obra de Dios. No fue algo superficial lo de Lidia, por eso lo denota el texto, sino un deseo sincero de poder servir al Señor. Ahora, la hospitalidad de esta mujer prepara el escenario para lo que veremos la próxima semana. Recordemos que aún no encontramos a este hombre macedonio que estaba de pie rogando a Pablo que lo ayudara. Así que eso lo vamos a ver la próxima semana porque ya me pasé en el tiempo. Pero quiero dejarles un último pensamiento. Hermanos, debemos ser personas que queremos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Queremos ser guiadas por Él. Hicimos un compromiso al inicio. Usted dijo amén. Entonces, hermano, que eso no sea de la boca para afuera. Realmente queremos ser guiados por Dios. Realmente queremos que Dios nos coloque en esos lugares particulares donde solo Él nos puede llevar. Sobre lugares donde es simplemente Él la obra de Dios, porque nosotros por nuestras propias fuerzas jamás llegaríamos a esos lugares. Para que podamos compartir el Evangelio a esas personas que lo necesitan. Hermano, sea intencional en buscar y orar por esas personas. No diga, Señor, quiero evangelizar a todo el mundo. Señor, quiero evangelizar a las personas que tú quieras que yo evangelice. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Pablo, de Silas, de Timoteo, de Lucas, Señor. De estos hombres fieles, sensibles a tu voz, dispuestos a dejar toda su vida de lado con fin último, Señor, y primario de poder cumplir la gran comisión. Caminaron kilómetros, semanas, recursos invertidos y no les podían predicar a nadie. Hasta que tú, como ellos tuvieron un corazón sensible, tú los llevaste al lugar correcto. Señor, te queremos pedir humildemente que hagas lo mismo en esta iglesia y en cada uno de nosotros. Señor, si hemos vivido nuestra vida hasta el día de hoy de manera egoísta, concentrados en nosotros mismos, en nuestros deseos y en lo que nosotros queremos hacer, perdónanos, Señor. Pero tomamos un compromiso al inicio de la reunión y te pedimos, Señor, que tú nos recuerdes ese compromiso, pero no solo que nos recuerdes, sino que tú nos habilites con tu gracia para poder serte fiel. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.